Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenos días, muy buenas noches a la hora que vean este video. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes tengan una visión de mi computadora. Aquí estamos en el portal del TEC Digital. Por favor, ingresen al curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial 2. Estamos en el segundo curso. Hoy vamos a dar inicio, vamos a concluir con la semana número 3. Vea que estamos en la semana número 3 del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Esta es una clase asincrónica. Entonces vamos a ingresar por favor a la semana número 3. Ingresamos a la semana número 3 y aquí tenemos hacia el lado derecho las instrucciones para el día de hoy. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es que vamos a comprender los fundamentos del análisis discriminante. Atención, una nueva técnica, el análisis discriminante. Vamos a aplicar el análisis discriminante en el programa Stata. Si ustedes recuerdan, el curso ha venido con cierto ritmo. Hemos visto primero componentes principales, lineales. En segundo lugar, hemos visto la correlación canónica. Y hoy vamos a ver una técnica muy interesante, muy interesante, les va a gustar mucho también, que es el análisis discriminante. Vea que tiene muy bien puesto el nombre, porque nos ayuda a discriminar, nos ayuda a separar, nos ayuda a clasificar, identificar y discriminar, pues, entre conjunto de datos. Hoy vamos a dar inicio a la sexta sesión virtual asincrónica. Y en esta sesión vamos a ver el análisis discriminante y cómo se aplica en el programa Stata. Bien, todos los recursos los pueden ver aquí en la sesión de recursos. Ahí prácticamente vamos a trabajar con la bitácora, que ya vamos a abrirla, y con el archivo discrm.dta. Aquí lo tienen, ya lo tengo yo bajado. Con estos dos recursos vamos a trabajar. Y prácticamente pues vamos a desarrollar un ejemplo práctico y vamos a ir explicando lo que es el análisis discriminante. Recuerden que la bitácora pues es una especie de anotaciones, ¿no? Es una especie de pizarra. A mí me gusta mucho hacer anotaciones en la pizarra. Bueno, cuando había pizarra, ahora estamos de forma virtual, pero es una especie de pizarra donde me gusta hacer algunas anotaciones. Y esta pizarra es la que yo subo y con eso desarrollo la clase. Bien, en esta sesión asincrónica les voy a pedir, en primer lugar, antes de que paren este video y que vean el video análisis discriminante del calendario Arena y que aquí lo pueden accesar. El único problema, la única advertencia, la única, llamada de atención que les voy a hacer es que la voz de la persona que habla está muy robotizada. Entonces, ahí van a ver ustedes que la voz de esta persona está muy robotizada. Sin embargo, pues es un buen documento que nos introduce a lo que es el análisis discriminante. Vamos a escuchar un poco este documento. Parece que no tiene volumen. Aumentar un poquito el volumen. Muy bien. Ustedes van a ver acá, pues ahí van a ver esa presentación de Filmina. Ustedes pueden pausarlas en algún momento y van a ver ustedes que ahí hay una serie de indicaciones, una serie de guías de lo que es el análisis discriminante. Yo les voy a hacer aquí un pequeño resumen en la bitácora
pero sí es bueno que ustedes lo tengan, que ustedes vean esta filmina del análisis discriminante. Bien, entonces vamos a ver lo que es el análisis discriminante con la bitácora de trabajo. Ok, aquí tengo la bitácora de trabajo. Vamos a ir leyendo poco a poco. Bien, el análisis discriminante, el AD, dice que realiza una serie de pruebas para identificar grupos entre un conjunto de datos. Muchas veces, pues, nuestros datos están juntos, están recogidos, y muchas veces hay grupos sin que nosotros sepamos. Simplemente, pues, no hemos, digamos, nuestros datos tienen grupos, sospechamos que tienen grupos, entonces lo que queremos es separar, digamos, de nuestros datos esos grupos. Son variables, pues, que no se midieron, digamos, se tiene un conjunto de datos, una encuesta, por ejemplo, de estudiantes o una encuesta de empleados. Usted no hizo una pregunta, por ejemplo, afiliación política o, por ejemplo, oposición política, si es conservador, si es liberal, esa pregunta usted no la hizo en la encuesta, pero usted sospecha que hay ciertas variables que dentro de los grupos mantienen esas características. Entonces, vean ustedes que el análisis discriminante ayuda en ese sentido. Se usa para determinar el número mínimo de dimensiones necesarias para describir esas dimensiones, esas diferencias. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una serie de datos. Ustedes ven, están revueltos, están totalmente revueltos. Sin embargo, pueden ver ustedes que en los colores, pues uno puede identificar acá tres grandes grupos. Los que están en rojo, los que están en verde y los que están en azul. Podemos identificar tres grandes grupos. Entonces, el truco acá es, o la necesidad es identificar quién pertenece a qué grupo. Básicamente eso es, quién pertenece a qué grupo. Profe, ¿y no es mejor preguntar? Bueno, esa sería la opción directa. Pregunte. Pero hay veces que uno no puede preguntar. Hay cosas que uno no debe preguntar. Entonces, pero sin embargo, pues hay algunas variables que actúan sobre esas características. Entonces, vamos a utilizar esas variables para discriminar entre estos grupos. Eso es básicamente, digamos, el objetivo del análisis discriminante. Básicamente el supuesto fundamental, elemental, básico, es que en la población hay K grupos. Eso es fundamental, esto es básico. En la población existen K grupos. Listo. Si no hay K grupos, entonces no tiene sentido hacer análisis discriminante. Si usted sospecha que hay grupos, entonces adelante. El número 2 dice que cada elemento de la muestra puede ser clasificado en un grupo. Es decir, que no hay persona o elemento de la muestra que quede fuera de un grupo, ¿no? Todos tienen que ser clasificados en un grupo. Naturalmente, la normalidad de las variables es deseable y el asunto de la representatividad de la muestra. Estos cuatro supuestos, sobre todo el primero, son fundamentales para estudiar el análisis discriminante. Ahora, la pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Es posible identificar K grupos en el conjunto de datos? Es posible. Entonces, vamos a usar esta técnica de análisis discriminante cuando tenemos variables de tipo cuantitativa y cuando tenemos al menos 10 observaciones por variable. Igual como la mayoría de las técnicas multivariadas, necesitamos prácticamente muchas variables y muchas observaciones y variables de tipo cuantitativa. Eso es lo que necesitamos. Cuando no tenemos eso, pues mejor no se use esa técnica. Utilice otro tipo de técnicas. Bien, en esta data van a ver ustedes que hay un archivo que se llama descript.dta, que son los datos de 244 empleados, miren ustedes, y tenemos 4 variables. 244 empleados, 4 variables. 3 de ellas variables psicológicas. El outdoors, interest, social y conservative.
vean ustedes que vamos a abrir el archivo para que lo veamos. Abrir, vamos a darle aquí abrir y vamos a abrir discrim.dta. Un archivo bastante interesante para ilustrar la técnica del análisis discriminante. Van a ver ustedes que es una técnica realmente muy interesante. Que estamos abriendo el archivo. Parece que algo se está atorando. Bien, entonces abramos el archivo Discrim. Aquí podemos verlo, discrim.dta, y vamos a abrir el archivo. Vean ustedes que hay una variable del outdoors, o sea, de las habilidades afuera, o sea, en el outdoor, o sea, las habilidades que tiene la persona fuera, en el outdoor, o sea, fuera de la oficina. Una variable que mide cuestiones sociales de tipo de socialización social. Tenemos el nivel de conservadurismo de las personas. Tenemos el tipo de trabajo. Si es servicio al cliente, ¿verdad? Customer service. Si es mecánico. Si es de despacho. Y tenemos una última variable que simplemente pues es un identificador. 2, 3, 4, o sea, el identificador del empleado, simplemente el identificador del empleado para saber quién es quién. Recuerden que muchos de estos cuestionarios son anónimos, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, esto es para control interno, saber quién es quién, ¿no? Saber quién es la persona. Entonces dice, es el empleado número 1, el número 2, número 3, y aparte, pues, usted mantiene el registro de quién es este empleado, ¿no? Esto es para control interno. Las variables de interés son estas, outdoors, las habilidades fuera de la oficina, una variable que mide la socialización, una variable que mide el conservadurismo y el tipo de empleado. Prácticamente esas son las variables. Vean que esta variable es 1, 2, 3 y 4, está codificada. Es una variable de tipo nominal. Bien. Muy bien. Entonces, sigamos viendo la bitácora. Entonces, vean ustedes que dice la variable categórica, job type, tiene 3 niveles, servicio al cliente, mecánico y despachador. Sigamos al Stata para estudiar, para analizar, para estudiar, digamos, las variables de tipo nominal. Uno usa este comando, tab, tab, de tabulación, tabulate, job type, tabulate, job. Y miren ustedes que ahí tienen que hay 85 personas dedicadas al servicio al cliente, 93 mecánicos y 66 personas dedicadas al despacho, para un total de 244 empleados. Para analizar las variables outdoors, social y conservative, que son habilidades fuera de la oficina, socialización y nivel de conservadurismo, aplicamos el comando summarize. Marcamos las variables de interés y ahí pueden ver ahí digamos, un resumen de las variables. Pueden ver ustedes que pueden ver los mínimos y los máximos. Eso nos da una idea que parece que las variables tienen diferente escala. Pueden ver, outdoor va desde 0 hasta 28, la socialización va desde 7 hasta 35 y el conservadurismo va desde 0 hasta 20. Entonces, me imagino que el 20 es conservadurismo muy alto, ¿no? 35 es una socialización muy alta y el outdoor es una persona que desarrolla muchas cosas fuera de la oficina. Son indicadores, recuerden. Estos a su vez pues pueden haberse generado a partir de otras variables, pero bueno, esto es, digamos, la base de datos con la que estamos trabajando. Muy bien, entonces tenemos características, una característica outdoor
y dos características de tipo psicológicas, la socialización, el conservadurismo, y una variable que es tipo de trabajo y un identificador de variables. Básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Miren ustedes que la Oficina de Recursos Humanos, atención, la Oficina de Recursos Humanos quiere saber si esas tres clasificaciones de job type presentan diferentes tipos de personalidad. Miren ustedes qué interesante. Queremos saber si el servicio al cliente, si el mecánico y el despachador, cada uno de ese tipo de trabajos produce un tipo de personalidad diferente. Miren ustedes qué interesante. Eso es lo que queremos ver. O si, pues en realidad, pues no tiene nada que ver, digamos, la personalidad con el trabajo que desarrolle. Ese es básicamente, digamos, el objetivo del análisis discriminante. Vean ustedes qué interesante. Lo que queremos ver es si hay personalidades diferentes tipos de personalidades en esos trabajos. Bien, entonces dice, abrimos el archivo en Stata, ya lo tenemos abierto. Muy bien. Y vamos a explorar los datos. Bueno, ya exploramos los datos. Consumerize, Outdoor, Social, Conservative. Y también estudiamos, vamos a explorar las tres variables por job type. Mire usted qué interesante. Vamos a estudiar las tres variables por el job type. Entonces vamos a aplicar este comando tabstat, que lo que hace es un tabulado especial en forma de tabla que va a calcular, digamos, algunas características del outdoor, del social y el conservative por tipo de trabajo. Y va a calcular algunas estadísticas, dice el N, del tamaño de la muestra, o de la submuestra, en este caso, el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo de estas tres variables por el tipo de trabajo. Entonces, vea usted que vamos a explorar. Vamos a generar algunas hipótesis a partir del análisis descriptivo. Entonces, vean ustedes qué comando más interesante, el tabstat. Lo que le ayuda a uno es hacer un tabulado especial. Corramos este comandito para que lo vean. Aquí estamos ejecutando ese comando. Y miren ustedes que este comandito lo que hace es que calcula estadísticas para el tipo de trabajo de estas variables. Entonces, vean. Tenemos el N, tenemos el promedio, tenemos la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces vea que las variables dice outdoor, social y conservative. Aquí vamos a ver el promedio. Tal vez el promedio, digamos, nos ayuda a ver mejor. Outdoor es la primera variable. El social es la segunda y el conservative es la tercera. Entonces veamos con el caso del outdoor. El outdoor dice aquí es de 12 en servicio al cliente, es de 18 en los mecánicos, es de 15 en el despacho. Parece que los mecánicos tienen un outdoor mucho más alto. Bueno, tienen que estar definitivamente, digamos, en contacto con el exterior. Vamos a ver el social, vamos a ver quiénes son más sociales. La segunda variable, servicio al cliente 24. Miren ustedes, los mecánicos 21, perdón, 21.13 y el despacho 15. Miren ustedes que los más sociales son los que están en servicio al cliente. Bueno, tiene sentido, ¿no? Cuando uno atiende personas tiene que ser un poco social, ¿no? En general, bueno, en general. El servicio al cliente en algunos países es terrible, ¿no? Por ejemplo, en Alemania no son nada sociales. El servicio al cliente se mide por la rapidez con la que te atiendan, así es como se mide el servicio al cliente, no con la amabilidad con que te traten. Sin embargo, pues aquí es interesante que el servicio al cliente pues está asociado con una mayor sociabilidad. Interesante. Y vamos a ver finalmente la variable conservativa. La variable de conservadurismo, vemos que en servicio al cliente es de 9, en mecánico es de 10 y el despacho es de 13.
Miren ustedes que parece que el despacho hay mucho más conservadurismo en mecánico, en medio, y el servicio al cliente realmente es bajo el conservadurismo. Yo me imagino que la interacción con personas pues le ayuda a uno a abrir su mente, a abrir su visión, ¿verdad? De la vida, de las opiniones, etcétera. ¿Ve? Digo yo. Bueno, entonces, como podemos ver, este análisis, pues, hecho de esa forma, pues nos ayuda a generar algunas hipótesis. Parece que sí hay personalidades, ¿verdad? Parece que sí hay algunas personalidades ahí dentro dentro de este conjunto de trabajadores. Parece que sí hay personalidades dependiendo el tipo de trabajo. Muy bien, entonces continuamos. Ahora dice, vamos a calcular la correlación entre las tres variables. Vamos a calcular la correlación entre las tres variables y esto se hace acá. Correlate, outdoor, social, conservative. La variable core. Vamos a correr la variable core y vamos a medir simplemente la correlación que hay entre las tres variables. Aquí podemos ver una matriz diagonal y podemos ver que hay una correlación negativa entre la sociabilización y el outdoor, la interacción en el exterior. Bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Entre más social es una persona, más social, menos actividades en el exterior desarrolle. Tiene un poco de sentido. El conservadurismo, vean ustedes que está asociado con el outdoor, pero estas dos correlaciones son bastante bajas y podemos ver aquí una correlación entre el social y conservativo de forma negativa, que es la mayor, parecen en esas tres variables. Entre más social es usted, menos conservador es. De lo que estábamos conversando, ¿no? Que la socialización con otras personas te ayuda a romper algunos esquemas conservaduristas, ¿ve? Es posible. Estas son posibles explicaciones. Entonces vean ustedes qué interesante este tipo de análisis que podemos hacer con simplemente algunos comandos. Bueno, este comando ya lo hicimos, cuántos empleados hay en cada job type. Habíamos hecho este comando tabulate. Este comando tabulate ya lo habíamos hecho. 85 servicio al cliente, 93 mecánicos y 66 personas dedicadas al despacho. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Bien, ahora vamos a ver, entremos ya en materia multivariada. ¿Qué análisis se pueden hacer? ¿Qué análisis se pueden hacer? Bueno, tenemos varias opciones. Primero, la regresión logística multinomial o el probit multinomial. Son opciones viables, ¿no? Podemos aplicar una regresión logística multinomial, ¿verdad? Para explicar cada uno de los tipos de trabajo a partir de las variables, las tres variables. Podemos hacer un MANOVA, que es un análisis de variancia multivariado. Las variables psicológicas serían las variables dependientes y el job type serían las variables independientes. De hecho, creo que el próximo lunes, vamos a ver algo de MANOVA, análisis de variancia multivariado. Entonces, vean ustedes que vamos a ver si hay diferencias de las variables entre del tipo de trabajo usando las variables. Podemos hacer ANOVA por separado, análisis de variancia por separado, o hacemos el análisis discriminante. Vea que tenemos muchas opciones, desde las más básicas hasta las más complejas. Bien, entonces vean ustedes que vamos a ejecutar el análisis discriminante. Entonces, ¿cómo se aplica el análisis discriminante? Bueno, vean ustedes el comando CANDISC. Ese es el comando. CANDISC. CANDISC. Pone usted las tres variables y pone que el grupo es job type. Te pone CANDISC, que es el comando, el análisis discriminante, las tres variables o las variables que usted va a agregar y pone grupo
Yo. Okay, vamos a ver qué se ejecuta. Vamos a ver qué se ejecuta. Es muy interesante lo que va a ejecutar. Uy, salieron muchas cosas. Bueno, vamos por parte. Vamos por parte. Aquí está Candisk. Bien, bueno, tenemos que ver que se genera 1, 2, 3, 4, 5. Me parece que son 6 paneles. 6 paneles. Entonces, vamos a ir poco a poco desmenuzando cada uno de los significados de estas salidas. Bien, lo primero que tenemos que ver es que el número de dimensiones es variables menos 1. Entonces, tenemos 3 variables que ingresamos en el análisis discriminante. Entonces, si usted le resta 1, vamos a tener 2 dimensiones. Algunas dimensiones, por ejemplo, pueden no ser significativas. Por ejemplo, si las dimensiones 3 menos 1 igual a 2, digamos, algunas de ellas pues, pueden ser no significativas. ¿Dónde vemos esto? Acá. Vean ustedes que se generan 2 dimensiones aquí. 2 dimensiones pueden ver acá. Dice Canonical Linear Discriminant Analysis, análisis discriminante lineal canónico. Se generan 2 dimensiones y miren ustedes que se realiza una prueba en donde me dice que ambas dimensiones son significativas. Eso es lo primero que tendré que tomar en cuenta. ¿Cuántas dimensiones hay? Variables menos 1. 3 variables menos 1 son 2 dimensiones. Y tiene que ver si esas dimensiones son significativas. Entonces, la respuesta, sí. Las 2 dimensiones son significativas. Perfecto. Las 2 son significativas. Son significativas. Ahora, número 2 dice, las correlaciones para las dimensiones son 0.72 y 0.49. ¿Eso usted dónde lo ve? Esto lo ve aquí. 0.72 y 0.49. Esas son las correlaciones para las dimensiones. Vean ustedes qué interesante. Son las correlaciones para las dimensiones. Ahora, tal vez el más importante es el segundo panel, digamos. Bueno, aquí aparecen luego otros valores, eigenvalores y la variancia, la proporción de variancia y la variancia acumulada. Esto es útil cuando hay muchas dimensiones. Cuando tenemos poquitas dimensiones, pues aquí con 2 creo que se puede hacer un buen análisis. En este lado derecho hace una prueba, el valor más importante es este de acá. Y del lado izquierdo, lo más importante es la correlación para las dimensiones, 0.72, 0.49, y ambas son significativas. Lo primero que tiene que decir es, hay 2 dimensiones y las 2 dimensiones son significativas. O sea, todo este conjunto de datos se puede aplicar a partir de 2 dimensiones. Número 2. En el segundo panel se presentan los coeficientes estandarizados de la función discriminante. Vean ustedes que usted puede escribir, eso es lo que usted tiene que escribir, la función discriminante. La función discriminante 1 va a ser igual a ¿qué? Aquí está. 0.378 multiplicado por Audor. Véalo aquí. 0.378, bueno, no me puse aquí, multiplicado por Audor. Menos, vean usted el menos, 0.8306 multiplicado por social y más 0.517 por conservative. Vea usted que estos coeficientes me ayudan a escribir la función discriminante. ¿Qué es esa función discriminante? Bueno, esas dos dimensiones se generan a partir de esta ecuación. ¿Y qué son esas 2 dimensiones? Bueno, ya vamos a ver igual, ¿verdad? Igual que como cuando hacíamos componentes principales, tenemos que ver qué son esas 2 dimensiones, qué nombre le ponemos. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, ya vamos a ver qué nombre le vamos a poner. Ahora, la función discriminante 2, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que 0.926 por Audor
más 0.2128 por social, y lo pueden ver, menos 0.2914 por conservative. Así es como se escriben las dos funciones discriminantes. Ahora, los coeficientes se interpretan muy similar a los coeficientes de la regresión. Un ejemplo, un incremento de una desviación estándar en la variable outdoor, un incremento de una desviación estándar en la variable outdoor resultará en un incremento de 0.39, 0.3786 desviaciones estándares en los valores predichos de la función discriminante 1. Realmente pues la interpretación pues no es así como ni muy clara ni muy útil, ni muy clara, y lo peor es que no es muy útil. O sea, lo más importante de los coeficientes es el peso, digamos que el peso de la variable sobre la función discriminante. Entonces vean ustedes que aquí en la primera función discriminante, vean ustedes que lo social tiene un peso un poco más alto, aunque negativo. Y en la segunda función discriminante, el que tiene peso muy grande es el outdoor. Entonces, ya con eso uno ya empieza a sospechar, dice, bueno, si esta función, la 1, tiene que, el peso más grande es lo social, y aquí es el outdoor, me parece que esta dimensión de acá, la primera, puede que sean habilidades sociales, ¿no? Habilidades de empatía, ¿verdad? Y el outdoor es, bueno, las habilidades fuera de la oficina, del trabajo. Por ahí va la historia, ¿ves? Entonces, hay que buscarle algún nombre a cada una de esas funciones discriminantes, que es bastante similar al problema que teníamos cuando teníamos componentes principales, buscarle un nombre, ¿no? Ya uno más o menos sospecha, dice, ajá, ya sé que lo social impacta más en la primera función discriminante y el outdoor impacta más en la segunda. Entonces, no se preocupen mucho por las interpretaciones. Es muy difícil entender esta interpretación. Esta es la interpretación, por decirlo así, técnica, pero realmente es de muy poca utilidad. Ahora, vamos a graficar. Vamos a abreviar los nombres de job type y vamos a graficar por esas dos dimensiones. Ven ustedes que vamos a aplicar este comando label define, que ustedes ya lo conocen. Label define job, vamos a poner 1C, o sea, uno que es servicio al cliente, customer service, C. 2M, 2 mecánico, y 3D, que es entrega. Y después de eso, vamos a hacer este comando score plot y mysample y. Primero vamos a cambiar los nombres de job type, y en segundo lugar vamos a hacer este gráfico score plot. Vamos a correr estas dos cosas para que ustedes vean qué es lo que hace. Graficar para que ustedes vean lo que hace. Esto es muy interesante. Muy bien, aquí pueden ver ustedes el gráfico de todos los empleados, absolutamente todos los empleados, y ahí pueden ver las letras de cada uno de ellos. Ve aquí está la M, aquí la M está como, aquí se ve una nube de M's como por aquí. Esto hubiera sido graficarlos en colores, ¿verdad? Esos valores. Aquí hay un grupo de M. El D está por aquí. El D está ubicado más hacia la derecha. Está más hacia la derecha. Y el C está más hacia la izquierda. Entonces ahí pueden ver esas dos funciones discriminantes, que son variables o constructos, ¿ah? O componentes, como quieran llamarles, constructos o variables medibles o constructos, variables latentes. Hay tantos nombres para las variables, estas variables que no se miden, pero que se encuentran. La variable latente, encontramos otro nombre, creo que también le llamábamos función discriminante. Entonces, esas variables latentes de estas dimensiones también se les llama,
Vea usted que ahí podemos hacer un mapa de los trabajadores por esas dos dimensiones. Bien, naturalmente podemos graficar los pesos discriminantes de las variables en las dimensiones. Con este comando loading plot les voy a mostrar qué es lo que hace. Loading plot. Entonces, lo que hace es más o menos poner una especie de mapeo, ¿no? De mapeo, digamos, de las variables versus las funciones discriminantes. Entonces dice, esa función discriminante 1, ¿verdad? Digamos, tiene valores altos, digamos, tiene valores altos en conservadurismo y tiene valores altos en outdoor, ¿no? Conservadurismo y outdoor. Estas dos cosas pueden ayudar a usted a identificar algún nombre, para esta función discriminante 1. Usted sabe que esta dimensión tiene valores altos en conservadurismo y en outdoor. Es decir, entre más persona muy conservadora, ¿verdad? Y que también pasa mucho tiempo haciendo actividades fuera, entonces tiene valores altos en esa función discriminante 1. Ahora, por otro lado, vean por acá. En esa función discriminante 1 hay valores bajos de lo social. Muy bien. Y ahora dele vuelta, ahora vamos a este lado. En la dimensión 2, vean ustedes que el outdoor tiene el más alto y el conservadurismo tiene el más bajo. Y si lo ve por la función estandarizada 2. Entonces vean ustedes que este mapa le ayuda a uno a tratar de identificar qué características, qué personalidad hay por acá metido, ¿no? Entonces, esto le ayuda a uno a tipificar, digamos, las personalidades. Bueno, dice, personas con alta conservadurismo, pero también que tienen alto outdoor, una baja socialización, un tipo de empleado, ¿verdad? Dele vuelta, ahora tiene outdoor muy alto, dice conservadurismo bajo, y la socialización es medio. Eso con la función discriminante 2. Entonces vean ustedes que esto me ayuda, digamos, a hacer perfiles de empleados y perfiles de personas. Entonces me ayuda a discriminar mejor. Muy bien, digamos, en la salida del Stata, bueno, me había faltado comentarle algunas otras cosas que saca la salida del Stata. Saca algo llamado una estructura canónica que es de muy poco utilidad. Y finalmente, pues me hace saca algunas estadísticas, digamos, algunas estadísticas de grupos, de grupos. El programa trata de clasificar algunos grupos, digamos, lo hace manualmente. Entonces trata de clasificar algunos grupos. Pero lo más útil, digamos, es tener, digamos, los perfiles, tener el perfil digamos, de los empleados con este comando, el loading plot, que le ayuda a decir, bueno, las personas con alto conservadurismo, alto outdoor y al mismo tiempo tienen bajo socialización, corresponden a un tipo de personalidad que lo resume la función discriminante 1. Ahora dele vuelta, ahora vamos con otro tipo de personalidad, dice personas que tienen outdoor alto, tienen bajo conservadurismo y el punto social, la cuestión social medio, otro tipo de personalidad. Muy bien, jóvenes, esto es un poco, digamos, la utilidad, una aplicación que tiene el análisis discriminante cuando usted tiene conjunto de datos y usted quiere clasificar a las personas. Entonces, es la sesión para el día de hoy.
En esta sesión no tenemos asignación. Les voy a dejar este video para que lo repasen, para que lo vean, y nos vemos el lunes para que me hagan algunas preguntas acerca de este tema. Quedaron algunas dudas, algunas preguntas, y por favor repasen, digamos, repasen el video, recuerden el video, para que vean las cuestiones generales de lo que es el análisis discriminante. Yo hice aquí un resumen resumido de todo lo que era el análisis discriminante y utilicé una rutina de Stata. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima sesión del lunes. Un saludo.